Paz de Cristo, hermanos. Bueno, una vez más, hermanos, como todos los domingos, voy a transmitirles lo que estoy seguro Dios desea que todos sepan, ya que el tiempo de la venida de Cristo está tan cerca y es necesario que nuestro Dios discierna nuestros corazones y la necesidad que hay en cada uno para que de esta manera todos salgamos edificados después, amados hermanos, de que usted escuche la palabra. Yo sé que la palabra nunca vuelve vacía, Dios lo ha traído para bendecirlo, porque todo lo que Dios desea de nosotros es bendecirnos. Ahora leemos una vez más el versículo con el que comenzamos, Efesios capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amados hermanos, en el crecimiento como hombres y mujeres de Dios, existen lagunas que se atraviesan entre nosotros, vados grandes que nos es difícil pasar. Y cuando vemos que las cosas son un poco difíciles, empezamos a desmoralizarnos, empezamos a cansarnos del esfuerzo que hacemos por ser fieles al Señor y pues nos damos cuenta que a veces no lo logramos. Terminamos flaqueando, terminamos siendo infieles al Señor y dejamos de buscar esa unción, esa esperanza, de perseverar, hermanos, a lo que fuimos llamados, a alcanzar la salvación del alma, a conquistar conquistar nuestro carácter, conquistar nuestra vida y conquistar vidas para Cristo. Todos, cuando venimos a los pies de Cristo, venimos con una ilusión grande de ser fieles al Señor y de alcanzar muchas almas para Cristo y de que de alguna manera Dios nos ayude a cambiar. Pero el caminar como cristianos siempre aparecen ataques del enemigo que nos desmoralizan, porque nos damos cuenta que aún somos débiles, aún estamos niños, somos fluctuantes, cualquier cosa nos convence, cualquier ideología nos mueve de forma de pensar y terminamos, pues hermanos, siendo insensatos sin entender cuál es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, hermanos, está puesta en la Biblia, pero muchos, por no mantener su mirada puesta en Cristo, pierden la real voluntad de Dios y empieza a transformar la supuesta voluntad de Dios por deseos personales, por cosas que yo necesito, mi familia necesita, cosas de que realmente, materialmente necesito y no realmente cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando esto pasa, hermanos, es porque la persona pasó un tiempo de estar caído, de estar dormido. Por eso, si leemos poquito antes el mismo pasaje, hermanos, nos damos cuenta que en el subtítulo dice, en el 5, en el principio dice: andad como hijos de luz. Está exhortándonos a que tenemos que andar como lo que somos. Somos hijos de Dios, o sea, somos hijos de luz y tenemos que andar como hijos de luz. Pero en el caminar, hermanos, Pablo empieza a exhortar a los creyentes de Efesios, de la iglesia de Éfeso, a que tenían que tener una forma de vivir muy específica. Y empieza a decirles: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La pregunta: ¿cómo imitamos a Dios? Si no lo vemos, pero tenemos la vida de Cristo, hermanos, cómo vivió en la tierra y las cosas cómo dejó escrito aquí, cómo teníamos que vivir. Entonces, tenemos que vivir ¿como qué? Como hijos amados. Y nuestro ejemplo, ¿quién es? Dios. Dice la palabra: y andad en amor, como también Cristo nos amó. Nos empieza a dar cuando decimos andad en amor, pero a veces si no conocemos lo que Cristo hizo en la cruz, si no conocemos lo que Jesús hace todos los días por nosotros, nosotros tampoco podemos saber cómo es andar en amor. Entonces nos dejó el ejemplo vivo de Cristo, hermano, lo que hizo por toda la humanidad y lo que sigue haciendo por cada uno de nosotros, para entender
¿a qué se refiere andar en amor? Entonces entendemos que en la voluntad de Dios son estas cosas que está diciendo el Señor, que tenemos que andar en amor como Cristo nos amó. Entonces, por eso dice, no sean necios, sino que tienes que saber cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y una de las voluntades de Dios, hermanos, es que andemos ¿en qué? En amor. Pero no en el amor que yo quiera, no como yo piense, como a mí se me antoje, sino como Cristo amó a la iglesia, así tengo yo que andar en amor. De la forma que Cristo hace todo por nosotros, nos cuida, nos guarda, nos protege, nos bendice, tenemos que andar así nosotros con toda la gente que nos rodea. Todos tenemos diferentes personas que nos quieren hacer daño, vecinos que son malos, personas que en el trabajo son envidiosas. Todos de alguna manera tenemos un enemigo. A veces no nos damos cuenta y tenemos enemigos. Y andar en amor, hermanos, Dios me ha hecho sentir en muchas ocasiones en que cuando uno no anda en amor, le devolvemos todo el mal que nos hacen. Y en la oración decimos, Dios, le devuelvo en el nombre de Jesús el mal que me está haciendo, se le devuelve a ella, porque la Biblia así lo dice. Bueno, entonces, después, en un momento, Dios me hizo pensar, hermano, me hizo sentir el Señor, me dijo, bueno, ¿cómo estás maldiciendo una creación de Dios? Entonces, recordé lo que dice la palabra, hermanos, que dice la Escritura, que Dios le pague conforme a sus hechos, pero dejar que Dios sea el que se encargue de pagar conforme a sus hechos a la persona, y no le estoy mandando la maldición. Entonces, cuando yo no ando en amor, le mando la maldición inmediatamente, y quisiera ver que ya le pasó, que bueno, que le está pasando, sin entender que es criatura de Dios. Y si no ama al Señor todavía, está viva esa persona porque Dios quiere salvarle, porque Dios quiere perdonarle y yo quiero matarla. No sé si entendemos. Entonces, cuando Dios nos dice que no seamos necios, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor, nos está haciendo entender que si alguien está haciendo un mal contra mí, yo tengo que amarle, y si no se deja amar, al menos, Señor, págale conforme a sus hechos, pero que sea Dios el que se encargue. No sé si estamos entendiendo. Entonces, Pablo le sigue diciendo a la iglesia, porque pues Éfeso fue pues, una iglesia gentil, sin mucho conocimiento de la ley, porque pues, para ellos no eran los profetas, Abraham, Jacob, Isaac. El pueblo de Éfeso, hermanos, es un pueblo como nosotros, un pueblo gentil. Dice la palabra, hermanos, le sigue diciendo, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante, o sea, la forma que debemos que vivir para otras personas. ¿Se puede imaginar hasta dónde llega el amor de Dios, la forma que nos pide que amemos a los demás? Es increíble, hermanos, cuando a veces logramos vencer el que, santo Dios, no se merece ni que le salude, pero Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde, te bendiga todos los días de tu vida, pero me está haciendo daño. Pero la palabra me enseña que tengo que bendecirlo, porque lo que siembro cosecho, porque Dios en su gracia dice, ok, si tú le maldices, la maldición se te va a regresar, mejor no lo maldigas, porque lo que siembras cosecha, lo que quieres que hagan contigo, haz con los demás. Mira, Eduardo, no te conviene que maldigas a la gente que te hace daño, porque se te va a devolver, Eduardo. Mira, Eduardo, mejor ama como Cristo te amó y Cristo amó a la iglesia, y bendícelos, porque la bendición se va a devolver sobre ti. Entonces Dios nos enseña, hermanos, a entender cuál es la verdadera voluntad de Dios. Cuando entendemos cuál es la verdadera voluntad de Dios, no estamos, Dios me habló, Dios me dijo que te dijera, y Dios me mostró que te tengo que hablar, Dios me dijo, tanta gente, hermano, usa el Dios me dijo, sin entender la voluntad de Dios, hermanos. ¿Cuántos defienden su propia doctrina sin entender la voluntad de Dios? ¿Cuánta gente defiende sus criterios sin entender la voluntad de Dios? Se pelean defendiendo, hermanos, un criterio que no está basado en la voluntad de Dios, sino a pensamientos mezquinos humanos. Yo voy a defender, yo puedo decirles así, hermano, yo voy a defender que Templo Shekinah tiene la verdad. Y si otro me dice, usted tiene un error, yo le voy a decir, está equivocado, porque estamos haciendo la verdad de Dios. Pero si yo me muestro de una forma insolente, de una forma sin misericordia, echo por los suelos toda la verdad que pueda predicar, porque no estoy manifestando con mi vida
lo estoy manifestando con mi conducta, ese olor fragante, hermanos, por los que están en contra. A nuestro Señor Jesús, hermanos, murió por todos aquellos que lo crucificaron. Por aquellos que dijeron, crucifíquenle, crucifíquenle. No sabían que Jesús estaba muriendo en la cruz por ellos, hermanos. No sabían que Jesús estaba muriendo por aquellos que en ese momento pusieron un voto para poder crucificarlo, hermanos. Pues, sin embargo, Jesús estaba muriendo por cada uno de ellos y ahora por cada uno de nosotros. Y no entendemos el amor del Señor, y es lo que Dios quiere que empecemos nosotros a entender cuál es la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice la palabra. Entonces, cuando Pablo empieza a decirle, mira, la forma que estás viviendo no es la correcta. Tú piensas que es la correcta, pero no es la correcta. No es la correcta. Dice la Escritura, hermanos, note lo que sigue diciendo. Pero fornicación y toda inmundicia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Note que dos cosas que la Biblia menciona que no se tienen ni siquiera que nombrar entre los santos. Fornicación y ¿qué más? Y toda inmundicia. Dicen, eso ni aún se nombre. Podríamos decir, Señor Santo, es que no, ni se nombre algo como conviene a santos. Pero luego nos damos cuenta que algunos flaquean, que algunos fornican, que algunos son inmundos. Algunos son inmundos de labios, todavía les encanta decir malas palabras, les encanta maldecir, les encanta contar charritas. Algunos todavía tienen labios inmundos todavía. Pero dice la palabra que aún ni se nombre entre los santos. No se nombre, no tienes que ser así. Entonces, cuando Dios empieza a hablar esto, tiene algo. ¿Por qué está diciéndolo? Porque sabe el Señor que los inmundos y los fornicarios no tienen parte en el reino de los cielos. Por eso el Señor nos está cuidando, nos dice, mira, pero fornicación e inmundicia ni aún se nombre entre los que se llaman los santos. Y le sigue diciendo Pablo a los efesios, es como una cubeta de agua bien helada, hermanos, en tiempo de frío. Todo esto que estaba cayendo sobre la iglesia de Éfeso, hermanos. En este caso, sobre todo aquel que escuche este mensaje. Dice la palabra, hermanos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Qué es una palabra deshonesta, hermanos? No es una palabra fuera de orden, aún de la naturaleza del léxico de nuestro idioma. Una palabra deshonesta. Dice ni truanerías, o sea, no anda haciendo tranzas. No está tratando de robar al cliente. Y háblele con la verdad al cliente. Lo siento, mira, es que te voy a dar este producto más barato porque ya fue instalado, porque ya fue usado y pues no te lo voy a vender como nuevo. Te lo voy a vender de esa manera porque realmente hablar con la verdad, dice, no hagas tranzas, no engañes a la gente echando mentiras. Entonces todo negocio que comienza con mentiras se derriba. No sirve. Pero cuando uno es sincero y el Señor dice para que todo negocio pueda prosperar, bueno, es porque realmente muchos en algún tiempo podrán tener un negocio o querrán tener un negocio y ser empresarios. Hay jóvenes aquí que tienen ilusiones o adultos que dicen, bueno, pues voy a empezar un negocio y una de las cosas que el hombre de Dios tiene que tener para no fracasar es no ser tranza. Hablar con la verdad, con lo que es. De esta manera, hermanos, el Señor, el Dios del cielo, sigue abriendo bendiciones para nosotros. Sigue derramando la bendición. Ahora, cuando muchos hermanos piensan que engañando a una persona, sacándole un poquito de dinero más a esa persona, puede lograr, hermanos. Dice, no, pues ya se hizo, le ganamos más en este día. Pero esa persona, cuando se dé cuenta del engaño, esa persona es una pólvora que va a hablar mal de su negocio. A muchos. De al rato ya no le van a creer. Oye, ¿por qué no vas a sacar el negocio? No, son bien tranzas. Una tranza hizo nomás. Pero con una se va a regar por todo. Por eso dice, no hagas trueques con nadie. Mira, no hagas truanerías. Sé recto. Para que entonces, dice la palabra, esa es la buena voluntad de Dios. No andes como necio. ¿Sabes una cosa? ¿Qué te cuesta hablar verdad a la gente?
Y cuando hablamos verdad, hay una prosperidad en nuestra vida, hermanos, tanto espiritual como material también. Cuando tratamos de engañar a la gente, en poco tiempo se dan cuenta que es un engaño. Se puede imaginar que yo lo engañe a usted con la palabra, en poco tiempo se da cuenta usted que le estoy echando mentiras, porque usted va a ver en la palabra que lo que le dije son mentiras y ya no regresa. Pero en ese momento, alabanzas a Cristo, dijo el pastor que me daría un carro nuevo, dijo el pastor y al rato que no le llega su carro nuevo, pues el pastor me engañó. Dios no es real. Y deja de creer hasta en Dios. ¿Por qué? Porque una mentira que se le echa es algo, hermanos, que va a desbaratar la obra de sus manos. Entonces, si seguimos leyendo lo que Pablo estaba diciendo al pueblo de Efesos, para que el pueblo de Efesos tuviera una vida completamente exitosa, dice la palabra, hermanos, ni truanerías que no convienen. Creo que ahora sí entiende por qué no convienen, ¿verdad? Porque a futuro nos va mal. A futuro fracasamos. Y luego decimos, ¿por qué me está yendo mal en el negocio? ¿Por qué las cosas no están saliendo tan bien? ¿Por qué me ganaron ese cliente? ¿Por qué ya los clientes no se acercan conmigo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y luego nos damos cuenta, ya sabemos por qué. Porque no fuimos justos. Porque no hablamos verdad. Y el Señor, cuando habla en su palabra, habla para todo tipo de gente. Empleados, empleadores, oyentes, estudiantes, casados, jóvenes, divorciados, separados, golpeados, a todos. Para así de esta manera, hermanos, el pueblo de Dios pueda crecer y edificarse conforme a la verdadera voluntad de Dios. Ahora, si nos damos cuenta cuál es la verdadera voluntad de Dios, que es el texto con el que comenzamos, cuál es la voluntad de Dios, dice la palabra, hermanos, sino antes bien acciones de gracias. ¿Qué tenemos que hacer cuando suceda algo? Darle gracias, porque todas las cosas ayudan para bien. A veces no entendemos lo que estamos pasando, pero Señor, gracias porque de esto hay algo bueno para mi vida. Por más que veamos una cosa terrible, hermano, dice, dale gracias al Señor porque algo va a ser bueno nuestro Dios de eso. Las cosas que pasan en nuestra vida, siempre viene algo bueno para los que amamos a Dios. ¿Para quiénes? Para los que amamos a Dios, no para los que no aman a Dios. Los que no aman a Dios se empiezan a meter cada día más y más y más en el error. Pero los que amamos a Dios, hermanos, tenemos que tener ¿qué? Acción de gracias. Gracias a Dios porque este día me fue mal, pero para avance tu nombre. Mañana es otro día. Gracias a Dios porque este día me pasó esto que no me gustó, pero gracias porque no entiendo lo que me está pasando, pero te doy gracias porque yo sé que tienes algo bueno para mí. Siempre que acción de gracias en todas las cosas, dice la palabra. Porque no sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Note, un fornicario, una persona que tiene relaciones fuera del matrimonio y dentro del matrimonio, soltero o no soltero, pero que no está casado, o que está casado y tiene relaciones extramaritales. Cuando hace esto, dice la palabra que es un fornicario, no tiene parte en el reino de Dios y de Cristo. No tiene parte. Un inmundo, la persona que todavía su vocabulario no es el correcto o está pensando cosas terribles para cometerlas. Anda buscando la forma cómo meterse aquí, meterse allá, o hacer daño a la gente, o maltratar a la gente, o engañar a la gente. Eso es inmundicia de mente. No solamente en el aspecto sexual, sino también en cualquier tipo de mentira que se puede enredar. Dice, no inmundicia, no inmundicia. Dice la palabra, o inmundo o avaro. Todo aquel que es más importante su trabajo que la obra de Dios es avaro. Porque Dios tiene poder para darnos y para bendecirnos si faltamos 2 horas al trabajo. Es más, no faltamos 2 horas, simple y sencillamente cuando Dios dispone que tenemos tiempo suficiente para estar en la iglesia y no lo usamos y nos echamos por nuestra voluntad una carga que si yo que está bajo mi voluntad no echármela para ganar un poquito más de dinero, hermanos, ya es avaricia. Si tengo un turno que me da tiempo para estar en la iglesia y yo mismo rompo el turno porque yo quiero más cosas y necesito más dinero, entonces para Dios soy un avaro.
y un avaro no tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. O sea, si por mi trabajo, si soy mi propio patrón, yo tengo que demostrar, hermanos, que primero es Cristo para mí. Y si yo demuestro que primero es Cristo para mí, la vida me va a sonreír. ¿Por qué? Porque Dios del cielo, el que puede abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde, es al que estoy honrando, y Él va a honrar la obediencia de cada uno de sus hijos. No existe nadie, hermanos. La mayoría de la gente les empieza a ir mal porque se preocupan más por un centavo más, hermanos, y terminan fracasando, intentando, y no logran nunca lo que quieren. Pero cuando uno le da el honor al Señor, dice: Señor, mi trabajo es de tal horas a tales horas, me queda tiempo para ir a tu casa, voy a tu casa. Me ofrecen tiempo extra, lo siento, este día no puedo porque tengo que ir a adorar a mi Señor, tengo que ir a aprender de su palabra. No puedo, es algo sagrado, es algo santo estar en la iglesia para mí. Es imposible que me convenzan. Cuando usted tiene ese carácter, hermanos, Dios lo va a bendecir y nadie le podrá hacer nada, hermanos. A mí, como les he contado varias veces, han intentado varias veces tratar de espantarme, de asustarme en el trabajo, para que trabaje más tiempo o para que falte, hermanos, por alguna razón. Yo le digo: no, imposible. El domingo es sagrado, el miércoles es sagrado, salgo a tales horas y no me quedo más tiempo, lo siento. Puedo trabajar con ustedes los demás días que no tengo actividad, más horas si ustedes quieren los demás días, pero el día que tengo servicio en la casa de Dios, imposible, no voy a hacerlo. Entonces, hermanos, cuando Dios mira esta decisión, que honramos al Señor como primero en nuestra vida, Él empieza a abrir ventanas de los cielos y no nos damos cuenta ni cómo empieza a bendecirnos, pero la bendición empieza a llegar sin darnos cuenta. Porque le di el primer lugar a quien en primer lugar debe de tener nuestro corazón. Cuando yo determino servir a Dios y honrar a Dios siempre, Dios va a empezar a buscar la manera como traer la bendición a mi vida hasta que sobreabunde, porque estoy buscando primeramente el reino de Dios y las justicias de Dios, y las demás cosas van a llegar por añadidura a mi vida, van a llegar por añadidura a su vida, porque usted reconoce que Jesús es primero que usted. Dice la palabra, esta gente que es fornicaria o inmunda o avaro, que es idólatra, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice: nadie os engañe, porque la mayoría de las veces todo viene por la boca de otra persona. Nadie te engañe. Como muchos dicen: ¿qué tiene que faltes una vez a la iglesia? Un solo día de servicio que no vayas, ¿qué tiene? Necesitas el dinero, ¿no? O mira, ¿por qué no vas con tu familia y la atiendes? ¿Qué tiene un día que faltes? La Biblia dice: nadie te engañe. ¿O qué se puede decir? Mira, ¿qué te parece si salimos por acá y nadie se da cuenta y vamos a tener inmundicia, vamos a tener unas relaciones? Y dice: que nadie te engañe, que nadie te engañe, nadie os engañe. ¿Por qué? Porque todos los pecados que cometemos son humanos. Dice: nadie los engañe. Dios nos está advirtiendo: mira, el engaño va a venir por boca de alguien. Y en muchas ocasiones, hermanos, es por los más cercanos. Bueno, casi siempre es por los más cercanos, las amistades o los familiares. Y es cuando nosotros tenemos que cuidarnos de qué es más importante para mi vida. Yo voy a determinar lo que es más importante para mi vida. Cada persona va a defender su salvación como quiera defenderla. Pero dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué empieza a pasarnos a nosotros? ¿Cómo nos mira Dios? ¿Hijos de qué? De desobediencia. Cuando yo empiezo a hacer cosas inmundas, o a ser avaro, o a andar de fornicario, entonces alguien me convenció, y porque me dejé convencer y me empecé a dejar llevar por el pecado, entonces viene la ira de Dios sobre mí, porque soy un hijo de desobediencia. Y me pasa una cosa, me pasa otra. Cuando tengo niños bebitos pequeños, la ira de Dios viene: ok, tú vas a aguantar, pero no vas a soportar ver a tu niño sufriendo, no vas a soportar ver a tu pequeño
lastimado por tu pecado. Y entonces empieza a caer el pecado del padre sobre los niños, sobre los hijos. Dice la palabra, hermanos, que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes son los que la llevan por el pecado de fornicación, de inmundicia o de avaricia? Los hijos. La palabra dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos. Y es entonces cuando las cosas empiezan a pasar y que empezamos a ver, pero ¿por qué le está pasando? ¿Por qué sucede? Siempre tenemos que hacer un alto. ¿Qué estoy haciendo yo para Cristo? ¿Qué no estoy cumpliéndole a Cristo? ¿Qué le prometí que no he cumplido? Y Pablo, hermanos, empieza a decirles, no seáis, pues, partícipes con ellos. Si un mundano, si alguien lo invita, si alguien le quiere incitar, dice, no participes con ellos. Tenemos el libre albedrío para decir no cuando nos ofrecen pecar. Cuando nos ofrecen vivir una vida de inmundicia, tenemos la oportunidad de decir no si yo quiero. Si yo digo no, yo decido no participar. No sé si estamos entendiendo. La voluntad es nuestra. En ningún momento el diablo va a convencer nuestras mentes para que no nos va a controlar para, me dejé llevar porque el diablo me convenció para poder hacerlo. No, yo decido sobre mi cuerpo, sobre mi boca, sobre mi mente. Lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer porque yo quiero. Es por eso que el juicio cuando venga en el fin del tiempo, Dios va a mandar a unos al infierno y otros al cielo, porque ese que va al infierno decidió por su voluntad pecar. Y seguir pecando, y vivir pecando. Pero aquel que va a entrar al cielo decidió por su propia voluntad hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Estamos entendiéndolo? Un libre albedrío. Yo determino lo que quiero hacer. No existe nada que es que el diablo me tiene amarrado, me tiene engañado, y es que el diablo, si supiera, es que se me mete en la cabeza. No, no es que se le mete en la cabeza. Uno quiere pecar. Uno quiere hacerlo malo, uno quiere experimentar. Y el engaño viene, nada me va a pasar. No va a suceder nada. Nadie se va a dar cuenta. Nadie. Yo no le voy a decir a nadie, o tú sí. Y el otro que quiere pecar también, yo tampoco. Y entra el pecado. Entonces se comete el pecado y Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el Señor sabe que estas personas ya están caídas, ya cayeron. Ya no están fuertes, ya no son fuego en el Espíritu de Dios. Dice la palabra, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas tú. Pero ya no somos tinieblas, ya somos luz. Porque conoce a Cristo, porque tiene a Cristo, porque tiene la palabra, porque la palabra le revela, la palabra lo ilumina. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces en aquel tiempo andábamos en tinieblas como aquellos que nos quieren convencer para vivir una vida de pecado. Ya no andas en tinieblas, ya no estás ciego. Sabemos que lo que vamos a hacer es porque queremos. Ya no porque estamos viviendo en la vida de pecado y que pensábamos que era bueno, pero cuando venimos a Cristo nos dimos cuenta que no era bueno, que estaba incorrecto. Entonces dice la palabra, hermanos, antes erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. ¿Se puede imaginar alguien que realmente es un hijo de Dios? ¿Es bondadoso? ¿Es justo? ¿Y habla verdad aunque duela? Aunque duela, dices, sabes que lo siento, pero no estoy de acuerdo con tus acciones y lo que quieres hacer. No voy a participar contigo porque eso es pecado y yo ofendería al Señor con eso. No te va a pasar nada, eso es lo que tú dices, pero la Biblia dice que sí me va a pasar. ¿Cuándo? No sé, pero me va a pasar. Hablar verdad, hermanos, decir a la gente la verdad. Entonces, que uno sea bondadoso, cuando uno tiene bondad y amor, va a saber cómo decirle la verdad a la gente. No para acusarlos, sino para hacerles mirar que tenemos un libre albedrío cada quien y uno determina vivir y hacer las cosas lo que quiere hacer por su propia voluntad. Entonces vemos cómo el Señor le dice, hermanos,
Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Se puede imaginar? Alguien que le quiera hacer a usted caminar mal, que cualquier cosa de los pecados que hemos hablado, ¿qué va a reprender? ¿A la persona? No, a la persona usted le va a decir la verdad de que no está de acuerdo con eso. Y va a reprender esa acción sobre su vida. Porque esos son espíritus, hermanos. El espíritu de fornicación, el espíritu de avaricia, el espíritu de idolatría, el espíritu de inmundicia. Ahí sí puede reprender ese espíritu. Reprender la acción que no está de acuerdo con las cosas que quieren hacer con usted. ¿No si estamos entendiendo? Si el diablo ya se enojó, ya nos pusieron música por allá. Pero no ponga atención, porque lo que usted está aprendiendo aquí lo va a llevar a la vida. Y si se deja engañar por lo que el diablo puso por allá, entonces se va a perder la bendición y parte de la vida no va a llegar a usted. Dice la palabra, hermanos, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Se puede imaginar, hermanos, la gente que está pecando, los cristianos que viven con toda facilidad pecando, porque estamos hablando que Dios le está hablando al pueblo de Éfeso, y le está hablando estas cosas a la iglesia cristiana, a los convertidos de Éfeso. Dice la palabra, es más, dice, cuando llega la luz a tu vida, se puede imaginar de que uno está pecando y quiere pecar, y cuando está pecando, llega el Señor con su palabra, llega alguien y me confronta haciéndome sentir y saber que estoy ofendiendo al Señor, y me doy cuenta que estoy pecando. Despierta uno, santo Dios, ¿qué estoy haciendo? Tiene razón, hermano. Pero ¿cómo va a despertar uno si no hay alguien que se atreva a hablar verdad? ¿Cómo vamos a despertar si no hay alguien que se acerque a la gente y le diga, sabes una cosa, Jesús te ama, quiero perdonarte, pero la forma que estás viviendo no es correcta? ¿Cómo va esa persona a despertar? Entonces el Señor le dice, hermanos, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. ¿Qué está hablando a la gente que vive de esta manera desordenada? ¿Están qué? Dormidos. Están dormidos, dice, despiértate tú que duermes. ¿Por qué? Porque uno que está dormido solamente vive sueños, ilusiones. Pero en los sueños, hermanos, a veces hay pesadillas que uno quisiera despertar. Cuando uno está dormido y no está viviendo de una forma correcta, hay pesadillas terribles en el sueño. Y el Señor dice, mira, despiértate tú que duermes. O sea, cuando empezamos a vivir esas cosas de pecado, quisiéramos que a un poder maravilloso llegue a mi vida y me quite y me arranque de ese pecado. Pero no sucede porque no hay arrepentimiento en nuestra vida todavía. Porque no hemos entendido lo malo que es lo que estamos haciendo. Hasta el momento que uno dice, me voy a despertar. Dice, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces todo aquel que vive de una forma así muy pasiva, que no evangeliza, que no predica, que falta mucho a la iglesia, es porque están ¿qué? Dormidos. En los ojos de Dios están muertos, porque los muertos no cantan, no le alaban, no hacen nada, no leen la Biblia, no glorifican a Dios, están muertos espiritualmente. Y en acciones están dormidos porque no se mueven, simplemente hacen como que se mueven por lo que están soñando, pero no llegan a ningún lugar. Sueñan como que están comiendo, pero no están comiendo nada. Se despiertan con el estómago vacío. Sienten que toda la vida, qué hermoso, porque me prometió que sería feliz con todo esto, y se dan cuenta que pasa el tiempo y nunca logran la felicidad. Están soñando solamente. Están dormidos. Dice la palabra, levántate, despiértate tú que duermes. O sea, ya es tiempo que te despiertes para que Jesús te ilumine, para que Jesús te diga tu error, tu pecado y las cosas que tienes que cambiar y lo que no has hecho. Entonces cuando me doy cuenta que estoy siendo arrollado por el mundo y me doy cuenta que estoy siendo arrollado por mis pensamientos humanos,
Yo tengo que entender, hermanos, que la vida no me está yendo bien y que las cosas me están pasando ciertas cosas que yo sé, que yo me las he buscado. Y entonces dice Dios, mira, despiértate y levántate de los muertos para que Jesús ilumine tu vida, para que sepas lo que tienes que hacer, para que empieces a levantarte y empezar a hacer algo. Cuando uno se levanta, hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que levantarnos ¿a qué? A hacer algo. A hacer algo. Cuando yo me levanto en la mañana, inmediatamente me levanto, hermanos, y lo primero que voy, como muchos, y no pueden decirme que no, al sanitario. Nos levantamos porque tenemos necesidad, el cuerpo tiene necesidad de hacer algo. Luego viene a mi mente, ahora me tengo que bañar porque voy a oler mal cuando vaya al trabajo. Y empezamos a hacer algo, nos despertamos, nos levantamos con una idea de que tengo que hacer algo, hermano. En lo secular, en lo espiritual, cuando un hombre de Dios se levanta y entiende que no está haciendo nada para Dios, se despierta y se levanta queriendo hacer algo para Cristo. En la Biblia dice, hermanos, que en el tiempo de Esdras estaba dormida la mente de la gente del pueblo de Israel, hermanos, y no estaban haciendo nada para Dios. Dice la palabra que el Espíritu de Jehová vino sobre ellos y los despertó. Y despertó familia por familia, y una familia despertó y empezó a decir, Señor, perdóname, voy a construir, a reparar las puertas de tu templo. A otro le puso en su corazón que tenía que reparar todas las lámparas que no estaban prendidas. Otro le puso en su corazón que tenía que hacer otras cosas. Cuando Dios vino y los despertó de su sueño, de su maldad, de su pecado, y los despertó, hermanos, entonces querían hacer algo. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios entiende que está dormido y Dios lo despierta, hermanos, en su mente está, quiero hacer algo para el Señor, quiero hacer algo, y determinan, yo voy a venir a la iglesia y voy a pintar. Pastor, cómpreme pintura, yo voy a pintar todo esto. Pastor, dígame cómo. Pastor, yo quiero hacer esto. Y se lo pone bien en la cabeza y dice, voy a empezar. Si yo desperté para Cristo y Cristo me despertó, entonces voy a hacer algo para Cristo. Y empezamos a tomar decisiones para hacer algo para Dios. El Señor, amados hermanos, cuando despertó el espíritu de cada uno de ellos, dice la palabra que inmediatamente en la mente del Señor, en la mente del corazón de cada persona, dijo, y fueron al templo, a la casa del Señor, a pedir perdón y a poner su vida para su obra. Entonces uno entiende su pecado, entiende su mal, y eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y el Señor te va a alumbrar para que sepas lo que tienes que hacer. Entonces empezamos a entender que si realmente nos queremos despertar y dejar ya de estar dormidos y teniendo una vida como muertos, hermanos, entonces nuestra mente va a estar, ¿qué voy a hacer para ti? Inmediatamente Esdras empezó a decirle qué siente que Dios le puso en el corazón que tiene que hacer. Pastor, yo me voy a dedicar a barrer el templo todos los días de servicio y quiero hacerlo por todo un año, pero quiero hacer algo. Pastor, yo me voy a encargar de que los baños tengan esto. Pastor, yo voy a hacer los baños, ahí yo me encargo, pastor, de hacer los baños ahí, porque así hay necesidad de hacer algo. Entonces alguien se le pone en el corazón y quiere hacerlo, y nadie se lo va a quitar porque está despierto y quiere hacer algo para Dios. Y no la carga es para uno solo, sino que Dios va poniendo en el corazón de cada uno la necesidad que hay. Entonces va a entender la voluntad agradable y perfecta. Cuando uno quiere saber la voluntad de Dios, inmediatamente es todo lo que Dios quiere que vivamos, hagamos, y las necesidades que hay en su obra. La voluntad de Dios, hermanos, no nos va a llevar a hablar que la voluntad de Dios es que vaya a visitar a mi hermano allá para que... No. La voluntad de Dios, agradable y perfecta, es aquella, hermano, dice, visitar a los necesitados, alimentar a las viudas, a los enfermos, sanar a los enfermos. La voluntad de Dios es todo aquello a lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. La voluntad de Dios no es toda aquella, es que yo creo que la voluntad de Dios es que trabaje de más. Yo creo que si Dios no hubiera querido, no me permite y me da este otro trabajo. Si Dios no hubiera querido, yo creo que no, muchas veces siempre las decisiones las tomamos nosotros. Yo me casé porque quería casarme. Usted se casó porque se quiso casar. Y se casó con quien usted quiso. Si las cosas no le salen bien, es su problema, no es el de Dios.
Dios nos da la sabiduría para poder corregir los errores. Si me casé con una tigresa, una leona, hermanos, endemoniada, Dios me da la forma y de su poder y su gracia para soportar, y que Dios se encargue de corregir el carácter de mi pareja. Y si mi esposa se casó con un tigre, un oso despiadado, fue su problema, no fue el de Dios. Pero el Señor, hermano, nos da la gracia para poder: Señor, te pongo en tus manos este oso maloliente, para que se empiece a bañar, que se empiece a corregir, que cambie su conducta, su vida, para que sea diferente. Es el Señor, hermanos, el que hace las cosas. Pero cuando despierto entiendo que tengo que hacer algo. Si voy a despertarme espiritualmente, tengo que hacer algo. Yo le pregunto, hermanos, ¿qué es lo que siente usted en su corazón que debe de hacer en la casa de Dios? En aquel tiempo, en el pueblo de Israel, con Esdras, después Nehemías, cuando venían y estaban pecando y estaban dormidos sin hacer nada, lo primero que les venía es hacer algo en la casa de Dios, hacer un pacto y un compromiso en la casa de Dios. Y ese compromiso que se hacía el pueblo de Israel se lo hacían directamente delante del Señor, hermanos. Venían al altar por su propia voluntad y se hacían un compromiso con Dios, y abrazaban ese compromiso hasta que lo terminaran, para mostrarle al Señor, hermanos, que realmente están decididos y que han entendido que su misericordia es más grande que cualquier cosa que el mundo ofrezca, que su amor y su servicio a Él marca una diferencia de felicidad, de gozo y de seguridad de vida eterna en cada uno de nosotros. Y por esa razón, hermanos, el Señor, después que le dice: y te alumbrará Cristo, dice: pues, mirad pues con diligencia cómo andes. Después que dice todo, dice: examínate cómo estás ahorita, examínate cómo andas, examínate, mirad pues cómo andas. No los está acusando, les está diciendo: mírate cómo andas, analízate por qué te está pasando lo que te pasa, por qué deseas más cosas si no las tienes. Analízate, mirad pues cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, sabios. No sé usted en este momento si analizó cómo anda, cómo vive, y si quiere hacer un pacto con el Señor, si siente la necesidad de: Dios santo, yo soy ese que he estado dormido o he estado dormida, no estoy pecando, pero no estoy haciendo nada para ti, Señor. No ando en pecado, no ando en fornicación, no ando en inmundicia, no ando en avaricia, pero simple y sencillamente estoy dormido. Porque cuánta gente hay, hermanos, que sí, se guarda, no anda en fornicación, se guarda, no anda en inmundicia, se guarda y cuida no ser avaro, pues sin embargo sigue dormido, pues sin embargo no está haciendo nada para Dios. Y entonces, hermanos, dice la palabra: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Un poquito de sueño, un poquito de reposo, hasta que venga la pobreza como caminante sobre tu vida. ¿Hasta cuándo, iglesia, has de dormir?
¿Hasta cuándo, hermano, has de dormir? ¿Hasta cuándo te has de despertar para que el Señor te diga lo que debes de hacer? ¿Hasta cuándo vas a entender que la voluntad de Dios, agradable y perfecta, solamente Jesús te la puede revelar? Ahorita usted miró, escuchó algunas de las cosas que es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero la otra va a ser, ¿qué va a hablar Dios a su mente para hacer para Él? ¿Qué va a determinar usted hacer para Dios? ¿Cuál es el compromiso que usted se va a echar por su propia voluntad? Lo que Dios le va a mostrar la necesidad que hay. Y usted va a determinar con su propia voluntad, hermanos, valiosa voluntad, ¿qué va a hacer cuando Dios le muestre esa necesidad? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser como un insensato, como un necio que lo va a pasar por alto? ¿O va a decirle, Dios, aquí estoy para suplir esa necesidad? Ponme a mí, Señor, a hacer esto. Dios nunca pone bozal al buey que trilla, hermanos. Si usted me dice, pastor, yo quiero reparar el cerco, necesito comprar esto, aquello, pastor, yo voy a hacer los baños, yo solo, tengo amistades, tengo familiares que saben construir, voy a hacer esto, necesito que me supla lo que necesito para hacerlo, pero la mano de obra, mi Dios, aquí estoy y no voy a dejar de hacerlo hasta que todo quede terminado. Dios dispone, Dios abre en la mente la necesidad de de las cosas que hacen falta en la casa del Señor. Un día, hermanos, después de mucho tiempo, y lo digo con orgullo, hermanos, para la alabanza de Cristo, llegó un momento, hermanos, en que por mucho tiempo los dones que Dios ha dado a mi familia, hermanos, pues son irrevocables. Así son los dones de Dios. Y le decimos por mucho tiempo a mi hijo Isaac, ¿cuándo vas a dar tus dones al Señor? Decía, luego, ya mero. Hasta el momento, hermanos, en que el Señor le puso un toque a su vida, despertó y entendió que había necesidad de un bajista. Cuando despertó, hermanos, dijo, yo voy a tocar el bajo. Cómprame un bajo. Compramos el bajo, se la pasa ensayando, perfeccionando lo que va a tocar, porque cuando alguien despierta, hermanos, despierta para hacer algo para Cristo, no para bendito sea Dios que me hablaste, Dios, qué bueno, Señor, tanta necesidad y los hermanos tan perezosos que no quieren hacerlo. No va a pensar que los hermanos son perezosos, va a pensar, aquí estoy, Señor, úsame a mí, yo quiero hacerlo, Señor. Yo sé hacerlo y quiero hacerlo. No sé hacerlo, pero tengo amigos que saben hacerlo. Y yo les voy a pagar para que lo hagan. Pero yo me encargo de eso, Señor. Permíteme hacer algo para ti. Uno determina lo que quiere hacer para Dios. Voy a pedir que se ponga sobre sus pies, hermanos. Y el lugar está abierto para que pase y le diga, Dios, despiértame, Señor. Despiértame de esta pesadilla que estoy viviendo. Despiértame. Tócame tú, Señor. Dice la palabra que el Espíritu de Jehová venía y llegó sobre la iglesia en aquel día, sobre estos hombres, para que despertaran, hermanos. Y Dios fue el que los tocó. Cuando Dios los despertó, hermanos, haga de cuenta que llega su papá o su mamá y le despierta. ¡Hey, despiértate! Y no lo suelta hasta que se levanta. Y como lo hace mamá con los hijos, le insisten hasta que los ven que están desayunando. Así es Dios con nosotros. Hermanos, confíen. Si Dios les pone algo en el corazón para hacer para Cristo, hágalo y cúmplalo. Dios les bendiga, Dios los guarde. Los que nos ven por las redes, te invitamos al templo, te invitamos a que te goces con nosotros. Dios quiere bendecirte. Yo sé que escuchas la palabra todas las veces, pero la bendición, si vienes a la iglesia, Dios te va a bendecir de una forma muy especial. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga, hermano, que nos ves. Y te agradezco que no dejes entrar a tu casa por este medio. Dios te bendiga, amigo. Amén.